Él es asesor del despacho ministerial, está con nosotros y nos va a ayudar a esclarecer estas preguntas. Doctor Quispe, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias por estar con nosotros. A ver, son 105 casos, muestras analizadas hasta fines de julio. ¿Ya tenemos adelanto qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Ya tenemos más casos o todavía las secuencias no salen del INS? Tenemos en realidad algo así de 60 muestras de posibles casos nuevos y eso tiene que ver con la investigación de los brotes que se han hecho tanto en la maternidad de Lima como en el penal de Ancón. Adicional a ello, estamos haciendo traceo de contactos a todos los contactos de los casos positivos de las 8 regiones priorizadas y ya tenemos confirmación de que en total son 9. El dato más relevante, doctor Huerta, es el tema del incremento del porcentaje de las muestras de la última semana, que es el 100% de las muestras, las 34 muestras que se agregaron a las 105 en la última semana, son todas positivas a la variante Delta. Entonces, eso es literalmente una alerta temprana que fue exactamente lo que comunicamos el domingo pasado en la conferencia de prensa con el ministro Ceballos. A ver, por favor, aclaremos esos números. 105 hasta fines de julio. ¿Y dice que hay cuántos más? Lo que pasa es de que los 105 son el acumulado. Semana a semana se hace un batch nuevo de muestras y un indicador que vale la pena comentar es el tema de cada semana qué porcentaje es de la variante Delta. De los 105, el total es el 11.5, pero de la última semana, que es ese nuevo batch que se ha despertado por el INS, el 100% de esos 30 y pico muestras son todas positivas a la variante Delta. Entonces, en temas de vigilancia genómica es importantísimo ir monitorizando los indicadores correctos porque de esa manera le permitimos seguir el rastro a la diseminación de esta variante. Claro que sí. Vamos a tomar una brevísima pausa, doctor Quispe. Cuando regresemos quiero explicarle bien este concepto que usted acaba de mencionar a nuestros oyentes porque me parece sumamente importante. Vamos a regresar. Sin miedo, sin prisa, sin preocupaciones. Yo quiero verte feliz. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa del día martes 17 de agosto. Estamos conversando con el doctor Antonio Quispe, él es asesor del despacho ministerial del ministro de Salud, él es médico epidemiólogo y estamos viendo el avance de la variante Delta en el Perú. A ver, doctor Quispe, si le he entendido, el INS, el Instituto Nacional de Salud, recibe cada semana un determinado número de muestras. Entonces, lo que sí ha estado viendo en las últimas semanas es de que cierto porcentaje, 10 o 11% de las muestras que llegaban eran Delta. Ha ido aumentando y lo que nos dice es que en el último lote que ha llegado de muestras del interior, y ahora nos va a decir de dónde y qué fecha tienen esas muestras, ya el 100% son Delta. O sea, Delta llegó y se está estableciendo. Todas las muestras que están llegando al INS son Delta. ¿De cuándo son esas muestras analizadas de este último lote y de dónde han venido, doctor? Eso es lo importante, ¿no? El denominador, porque hay que explicar lo siguiente. El sistema de vigilancia genómica responde a la búsqueda de sospechosos y a sus contactos. Entonces, por ejemplo, teníamos el brote de los barcos, que eran 2 barcos que vinieron, uno de España, otro de multitierras adentro, y lo que pasaba era que eran barcos de 19, 16 personas, salían 5 positivos, otros eran tamizados, y conforme iban saliendo, ambos brotes fueron causados por la variante Delta. En la maternidad de Lima se ha hecho la investigación de caso, hay 36 casos positivos y de los cuales todos han sido tamizados y han entrado en el siguiente batch. Los resultados salen en los próximos días. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno mira... Sí, ayer nos dijo el doctor del Instituto Nacional de Salud, el doctor biólogo Óscar Escalante, que esos de la maternidad de Lima eran gamma todos. Mira, qué importante, pero ahí viene el tema de la sospecha, por eso lo explicaba. Cuando tú tienes un fenómeno de supercontagio, tú planteas la alerta de la posibilidad de Delta y todas esas muestras entran a genotipificación. Resultado mediante tú puedes confirmar de que el golpe fue causado por lambda, por delta o por otro tipo de variante. Entonces, en todo lo que vendría a ser el monitoreo, hay un indicador que es importantísimo monitorizar, que es el porcentaje total de las muestras investigadas que son positivos a delta.
semana a semana se ha hecho un esfuerzo por multiplicar la cantidad de muestras que se tamizan y esto ha aumentado. Actualmente tenemos la capacidad de procesar 380 muestras por secuenciamiento genómico. Y hay batches, y los batches nos sirven monitorizando, ¿no? Por ejemplo, decimos ahora que estamos buscando delta en 9 regiones donde han sido confirmadas y hay batches completos que están entrando donde el 100% de las muestras sospechosas dan positivo a delta. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué nos interesa? Primero, entender de que el sistema de vigilancia económica funciona como un sistema de vigilancia centinela. ¿Qué quiere decir eso? Es como si tuvieras un guachimán en la puerta avisorando qué está pasando y te dice, no, mira, en esta región como Junín, por ejemplo, tenemos confirmados a la fecha un total de 7 casos de Delta. Entonces, esos 7 casos se buscan a sus contactos y se sigue haciendo la investigación en esa región. A la par, estás monitorizando la frontera marítima, la frontera terrestre, la frontera aérea, suceden brotes en el camino y tienes justo lo que estamos monitorizando adicionalmente, que es el incremento de nuevos casos en determinadas regiones, que ya son 4 que dejó de estar bajando y empezaron a subir. Entonces, ¿qué se constituye toda esta información? En una alerta temprana. Entonces, el ministro de Salud, con su buen criterio epidemiológico, ha salido a comunicar el día domingo todas estas señales y dando la alerta temprana del posible inicio de la tercera ola. Muy bien. Son 9 regiones en las que hay delta y en 4 días tienen el mayor número de casos. Esas son las que están subiendo. Esas regiones son Lima, Callao, Junín, Pasco, ¿cierto? Son 4 regiones que son las que están teniendo más casos. Muy bien. La acción, ¿qué acción se está tomando? Porque estas muestras, estas 105, son de hace 2 semanas, un poco más. O sea que estas pacientes de quienes se tomaron estas muestras para ser secuenciadas, ya ellos ya pasaron su periodo, ya superaron, ya contagiaron a medio mundo, si contagiaron. ¿Qué se hizo hace 2 semanas con estos pacientes? Quizás sería la pregunta. De primera importancia, ¿no? ¿Qué tenemos como intervenciones? Tenemos 2 intervenciones que son las más importantes. La vacunación y el uso masivo de mascarillas. En estas 8 regiones se priorizó el vacunatón. Por eso es que la comunidad tiene que estar segura de qué cosa está haciendo el gobierno cuando recibe ese tipo de información y usando un criterio epidemiológico, lo que se utilizó y se decidió en su momento fue prioricemos y ampliemos el vacunatón a regiones, priorizando aquellas regiones donde se ha reportado la variante Delta. Y segundo, y más importante, es que vayas a repartir estos kits de mascarillas, de doble mascarilla, que nos van a permitir interrumpir transmisión. ¿Por qué? Porque como usted bien le comunica en cada programa, el virus entra primariamente por la nariz y por la boca. Y el uso de estos respiradores, KN95, N95 o la doble mascarilla, son tu primera línea de defensa. Claro. Si protegemos a la población con mascarillas y adicionalmente con las 2 dosis de la vacuna, en la práctica tenemos una población protegida contra lo que importa, que es enfermedad severa y muerte. Muy bien. Entonces, suponemos, aunque no estoy seguro que hubo vacunatones la primera semana de julio en esas regiones y repartieron mascarillas en esa primera semana de agosto, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se debió de hacer en ese momento. Ahora, ¿cuál es la acción en este momento ya de esta semana epidemiológica? ¿Qué se está haciendo en este momento en esas regiones para impedir la expansión? ¿Se está haciendo vigilancia? ¿Hay nuevas muestras? ¿Qué se está haciendo? Las 3 cosas que corresponde hacerlo. Primero que nada, rastreo de contactos. Una mascarilla. Cada vez educación. Que se detecta el del Delta, es rastreo de contactos. Todas las personas que son sospechosas o contactos reciben la intervención en términos de prevención primaria. Mascarillas, educación y sobre todo monitorizar la aparición de signos de enfermedad severa con su pulso oxímetro, con su termómetro, con su hoja de monitoreo de síntomas. ¿Para qué? Para que, como usted bien lo comunica, ¿no? Si bien es cierto, las personas que están vacunadas se espera que tengan una enfermedad leve, que no tenga tantos síntomas, los que nos preocupan más son aquellos que pasando los 60 años no están vacunados o no tienen 2 dosis, y así sucesivamente. En todo el espectro de esta campaña de vacunación, hoy día con 7 millones de vacunados, más del 50% de la población mayor de 40 años tiene 2 dosis, doctor Huerta. Y eso es una cosa que realmente vale la pena agradecer el esfuerzo maravilloso de los equipos de vacunación. Y segundo, es que ya estamos cerrando la brecha de segunda dosis mayor de 70. ¿Perdón? Más del 50%
ya tienen 2 dosis, que es este grupo de mayores de 40 años donde se espera más del 95% de la mortalidad en la tercera ola. Si ya logramos 50% a partir de los 40 años, en mayores de 60 años ya estamos cerrando la brecha de segundas dosis y hemos avanzado bastante, ya estamos muy por encima del 72%. Y en mayores de 50, 59 también. ¿Por qué razón? Porque eso exactamente fue la estrategia de esta campaña de vacunación desde que entró esta gestión. Cerrar brecha de segundas dosis y, más importante, cerrar brecha de regiones en toda aquella población que se considera de alto riesgo, empezando por mayores de 60, mayores de 50, mayores de 40. Más del 50% de las personas mayores de 40 años tienen por lo menos una dosis, ¿nos ha dicho? ¿O dosis completa? Dos dosis, población protegida. La mitad de los peruanos y peruanas mayores de 40 años ya tienen por lo menos tienen 2 dosis, ya están completamente vacunados. Ese dato es importante. Porque estos números a veces confunden, porque a nivel general, digamos, solamente, ¿cuánto? El 20.6% de peruanos está vacunado. Estamos en el quinto, sexto lugar a nivel latinoamericano. Si uno mira eso, obviamente falta avanzar muchísimo, pero ese es, digamos, el estándar internacional con el que todos nos comparamos, ¿no? Pero obviamente si uno va ya a grupos poblacionales como el que usted dice, de todos los mayores de 40 años que son en mayor riesgo, el 50%, la mitad, ya está completamente protegido y esto es algo importante. Muy bien, en términos de lo que se está haciendo, ¿cuántas personas están siendo seguidas en estas regiones por haber sido contactos de la variante Delta en las últimas 2 semanas? Excelente pregunta. Hay 2 tipos de contactos, ¿no? El contacto directo, aquel que sabe que estuvo expuesto porque estuvo consumiendo alimentos o convive con una persona en ambiente cerrado sin mascarilla, y el contacto indirecto, ¿no? Entonces, en estos casos donde se quiere contener la variante Delta, se buscan ambos. Todos los contactos directos son tamizados para secuenciamiento genómico y en todos los que son contactos indirectos se hace prueba molecular para efectivamente, si se diagnostican, inmediatamente recomendar el aislamiento correspondiente y darles lo que vendría a ser todos los instrumentos, incluyendo los kits de mascarillas, para cortar cadenas de transmisión. Esa intervención focalizada con variante Delta de repente disminuye su efectividad, pero sigue siendo la primera línea de defensa para poder controlar una diseminación no controlada de los casos. Yo quería que me nos dé una idea, por ejemplo, decir en la región Junín estamos siguiendo a un grupo de 280, 300 personas que son los contactos de lo que tenemos. A eso iba dirigida mi pregunta. Por cada caso Delta se hace rastreo de contacto de 20 a 30 personas, para que más o menos se haga una idea del trabajo de los equipos de respuesta rápida que tienen una mentalidad epidemiológica y que precisamente actúan pensando en tratar de interrumpir cadenas de transmisión. ¿Por qué lo menciono? Porque si hay no es lo mismo un caso de variante Delta en un penal, no es lo mismo un caso de variante Delta en población de profesionales de la salud. ¿Por qué razón? Porque las tasas de no vacunados cambian muchísimo y la tasa de hacinamiento eleva mucho el riesgo de contagio. Entonces, si tienes poblaciones hacinadas como en los penales, el riesgo de contagio es muchísimo más alto. En profesionales de la salud, donde hay cantidad de población vacunada con doble dosis, también están protegidos, pero hay una fracción importantísima de profesionales de la salud que no han completado su segunda dosis, doctor Huerta. Y eso es muy importante decirlo claro. El Ministerio de Salud va a tomar todas las acciones pertinentes para proteger a ese personal que tenga acceso a la vacunación, y aquellos que se resistan a no estar vacunados, pues tendrán que someterse, porque estamos en una crisis sanitaria. Y es importante que todos tengan acceso a la vacuna. ¿Qué proporción de profesionales de la salud no ha regresado para su segunda dosis? En la maternidad de Lima, donde fue el brote, se hizo la investigación del caso y se cuantificó que el 13% de los profesionales que están en el CAP no habían completado su segunda dosis o no habían recibido ninguna. Entonces, de manera inmediata se tomaban las acciones. ¿Y a nivel nacional se sabe? Información, pero como usted entiende, la cantidad de gente y los denominadores cambian muchísimo, ¿no? Entiendo. Doctor, vamos a hacer una cosita. Le ruego que se quede un ratito con nosotros. ¿Podría, por favor? No, encantado. Regresamos. Vamos a regresar. No se vaya.
para este día martes 17 de agosto del año 2021, el segundo año de la pandemia. Le agradecemos muchísimo al doctor Antonio Quispe, quien es asesor del despacho ministerial en el Ministerio de Salud, que se está tomando todo este tiempo para comunicarse con ustedes, nuestros oyentes, porque necesitamos información clara precisamente de quienes están llevando el manejo del COVID-19 en nuestro país. Gracias, doctor Quispe, por estar con los oyentes de RPP Noticias. Entonces, lo que nos ha dicho es muy preocupante. Quería llegar a esto. Por lo menos en la maternidad, ustedes en el Instituto Materno y Perinatal han descubierto que el 13% de los profesionales de la salud que recibieron la primera dosis no se vacunaron. No recibieron la segunda dosis, perdón. Eso es algo muy serio, doctor. ¿Por qué no se quisieron vacunar, se sabe? Hay diferentes factores, ¿no? Hay algunos que argumentaron que los que no completaron la segunda dosis porque se habían estado moviendo de un lugar a otro, otros que efectivamente tenían algún miedo o estaban esperando otro tipo de situaciones, pero en la práctica, en términos de salud público, es algo que no podemos permitir. Sobre todo porque no solo se exponen ellos, sino que exponen también a sus pacientes, ¿no? Lógico. ¿Qué acción van a tomar ustedes en el Ministerio de Salud con los profesionales de la salud? No solamente médicos, profesionales de la salud que no hayan recibido la segunda dosis. Primero que nada, vacunarlos, ¿no? Que es lo más importante. Queremos proteger a nuestra primera línea y el que no quiera, y cuidar eso. El que no quiera se tomarán las acciones administrativas porque estamos en el escenario de crisis sanitaria en pandemia y si una persona no estando vacunada se resiste a vacunarse y quiere atender pacientes, ya entra con un conflicto entre los derechos colectivos y los derechos individuales en el marco de salud pública. Y ahí el ministro de Salud ha sido muy categórico en ese sentido. Vamos a darles esa oportunidad, vamos a procurar proteger a nuestra primera línea y aquellos que por A o B no quieran seguir, tomaremos las acciones administrativas pertinentes. Muy bien, me parece muy bien. Y hablando de de personas vacunadas o no vacunadas, los datos que están viniendo de Israel, doctor Quispe, son sumamente preocupantes y estos datos han motivado la tercera dosis para ellos, que están dando ya dosis de refuerzo. Fíjese los datos que tienen. Ellos, en personas mayores de 12 años en Israel, ya han vacunado al 78% de las personas. ¡Qué barbaridad! 78 mayores de 12 años. Sin embargo, el número de casos positivos que están teniendo en estas últimas 2 semanas es impresionante. Por ejemplo, el día de ayer, doctor, ayer 16 han tenido 8.698 casos, que es lo más alto que han tenido casi desde enero de este año. Pero cuando han ido a analizar los datos, fíjese lo que han encontrado. Más del 50% de estos casos positivos que han encontrado ayer o esta semana que ha pasado, son completamente vacunados, con 2 dosis de Pfizer. La pregunta que yo le quiero hacer, la pregunta que yo le quiero hacer, ustedes están diciéndonos que todos los días, por ejemplo, antes de ayer, 211 casos confirmados en las últimas 24 horas en el Perú. ¿Cuántos están vacunados? Tenemos varios datos, ¿no? Y nuevamente hay que actualizar 2 cosas con información que usted ha mencionado. Primero que nada, es correcto. Hay un incremento de casos, pero miremos su curva de mortalidad. Su curva de mortalidad yo no quiero entrar a eso, pero eso ha demostrado que la vacuna para ellos no les está funcionando. Ya sé que no están muriendo mucho menos, pero ellos dicen que la vacuna no está funcionando. Pero de los hospitalizados, fíjate de lo que tienen datos de hospitalizados. De hospitalizados, el 56% está completamente vacunado. 56% en Israel de hospitalizados. Pero el punto mío es el siguiente. 211 casos confirmados en las últimas 24 horas en el Perú y no sabemos cuántos han recibido vacuna, doctor. Bueno, 3 cosas. Primero que nada, el mensaje tiene que salir fuerte y claro. Las vacunas tienen un margen menor de eficacia y de efectividad contra inicio de síntomas, que es lo que usted está describiendo, y tienen una alta efectividad contra enfermedad severa y muerte. De ahí que Israel aumenta casos, pero no aumenta mortalidad. Lo segundo, lo que usted dice es muy correcto. En el caso del Perú, y justamente esa es la primera cosa que hemos hecho desde que tomamos la gestión, es prepararnos lo mejor que se pueda para la tercera ola, porque sabemos el riesgo que corremos. Y hay que jugar con 2 escenarios, porque son 25 realidades distintas y cada realidad enfrenta una realidad distinta, sobre todo aquellos que ya empezaron la transmisión comunitaria de la variante Delta. En ese sentido, se han tomado todas las previsiones, tanto en
trazado de contactos, investigación, acelerar vacunación, cierre de brecha de segunda dosis, cerrar la brecha de oxígeno, ampliar la capacidad de disponibilidad de camas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón esto era importante? Porque tenemos todo agosto y probablemente la mitad de septiembre para tomar todas las previsiones que se puedan de cara a la tercera ola. Tercera ola va a haber, y eso es importante comunicarlo. ¿Por qué razón? Porque así nos preparamos mejor para afrontarla. Ujú. De eso no hay duda. Yo creo que, y ustedes lo están haciendo bien, nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte a través de los medios de comunicación, alertando a la población que va a haber tercera ola, que por favor las 2 mascarillas bien ajustaditas en su cara, etcétera. Pero esos datos, no sé, no me ha respondido, por ejemplo, de estos 211 casos positivos que tenemos en el Perú, ¿cuántos estaban vacunados? Ahí hemos tomado 2 acciones. La primera que nada, el estudio de efectividad de vacunas, que es lo que usted está pidiendo en particular, ya está corriendo resultados, llevaban como 2 meses de atraso cuando entramos en la gestión. Hemos acelerado el proceso, pero más importante, toda la información que se requiere ya va a estar disponible para este datatón. ¿Por qué es importante el datatón? Porque ya no estás teniendo los pocos recursos que se demoran 3 meses en hacer un estudio de efectividad, sino vas a tener ejércitos de analistas analizando datos que están anonimizados, pero están cruzados. Entonces, la base de datos necesaria para saber de la población de vacunados, cuántos están enfermos, cuántos están hospitalizados, cuántos están fallecidos, va a estar en nuestro repositorio de datos abiertos. Y los primeros que van a producir esa información son los que van a competir este sábado en el datatón. Y ahí en más se va a convertir en un indicador de gestión, que podemos actualizar todos los días, cada hora, cuantas veces sea necesario, y no vamos a tener que hacer vamos a poder responder a la pregunta que usted ha hecho en todo momento y ya no 3 meses después. Qué bueno. Porque hay 2 maneras de hacerlo. Una que sería esa, la que dice, no todos los vacunados, ¿qué pasó con esto? ¿Cuántos se hospitalizaron? ¿Cuántos se enfermaron? Y la otra es simplemente analizar la historia clínica de los que están hospitalizados. Por ejemplo, hay 4.733 hospitalizados en este momento en el Perú. ¿Cuántos estarán vacunados? Yo creo que en una semana se puede saber eso, si se le manda un memorándum a todos los directores de hospitales. Señores, por favor, que los internos pregunten a los familiares o a los pacientes si fueron vacunados o no. 1 dosis, 2 dosis. Esa data se puede hacer bien rápido para tener una idea, ¿verdad? De cuántas personas que en nuestro país han sido vacunadas y están enfermas, porque eso nos va a servir para el futuro, para terceras dosis, etcétera, cosa que ya llegaremos en su momento. En efecto, ¿no? Puedes hacer todo el esfuerzo o puedes cambiar el sistema de información y puedes producir esta información todos los días, ¿no? Entonces, la solución radical la hemos tomado, la estamos implementando, y en este datatón todos aquellos que participen van a poder hacer eso, pero más importante, desagregarlo por regiones, desagregarlo por grupo etario, desagregarlo por género, por todos los demás variables que se necesitarían tener información de esa calidad, ¿no? Bueno, entonces, doctor, ya estamos llegando al final del segmento y le agradezco muchísimo, de verdad, que se ha quedado todo este tiempo con nosotros. La tercera ola viene, ¿no es cierto? Ustedes están convencidos en el MINSA que viene la tercera ola. ¿Y va a ser Delta? En el peor escenario. ¿Por qué razón? Porque de esa manera estaríamos mejor preparados. Lógico. Entonces, eso ha sido la orden y así lo estamos haciendo. ¿Piensan que va a ser Delta o Lambda va a vencer a Delta? En el peor escenario hemos puesto que va a ser por Delta. En el escenario conservador está la combinación de ambos. Muy bien. Entonces, para terminar, por favor, su recomendación a todos los oyentes de RPP Noticias para enfrentar esta posible tercera ola. Unámonos, todos juntos, si levantamos la guardia porque le estamos bajando y eso va a tener un costo muy duro en términos de casos y muertes, podemos protegernos con doble mascarilla, KN95 para evitar infectarnos, completar nuestra segunda dosis para evitar morir, pero trabajar en comunidad para comunicar buena información que salva vidas. Vamos a luchar contra la automedicación, vamos a luchar contra la mala información y vamos a tomar todas las acciones que se requieran desde el punto de vista de comunicación para empoderar a nuestra población con buena información y sepan cuándo reconocer signos de alarma, cuándo quedarse en casa, cuándo ir a un centro de oxigenoterapia temporal, a un centro de aislamiento temporal y, último recurso, ir a un hospital para recibir atención hospitalaria especializada. Y todo eso implica reforzar nuestro sistema de atención primaria, acelerar el cronograma de vacunación y salir a informar buena información que salva vidas. Fabuloso. Ahora que usted habló de tratamiento, doctor, me llamó un oyente aquí a la radio el día sábado. Dice que los médicos de salud están recetando ivermectina y acitromicina. ¿Ustedes no han organizado, digamos, no han puesto al día los lineamientos de tratamiento? ¿Cómo puede ser posible que estemos dando acitromicina e ivermectina en este momento?
Mira, qué bueno que lo pregunta, porque uno, la guía está actualizada, ya fueron retirados de la guía. No debería ningún médico en este país recomendar ese tipo de terapias. Que por ahí hay algún médico que por X razones lo recomiende, pues eso amerita, si ya se toma en el marco de salud pública, una sanción administrativa. Pero más importante es luchar contra esa mala información, luchar contra ese mal manejo de los pacientes, porque vamos a empezar una nueva ola. Entonces no podemos estar recurriendo a terapias no probadas para tratar a nuestros pacientes y aumentar su riesgo de que empeoren o se mueran. Hay que ser responsables, hay que practicar medicina basada en evidencias, y por esa razón hemos armado unas 18 equipos de trabajo entre salud y MINSA, incluyendo el equipo que está desarrollando la primera guía de práctica clínica COVID en el Perú, que es una cosa que parece extraordinario que se diga, pero lo vamos a tener que hacer porque solo así podemos procurar una mejor atención a nuestros pacientes. Porque esto está viniendo del propio médico, que está recetando todavía en agosto del año 2021 ivermectina y acitromicina. ¿Y usted ha conversado con el nuevo presidente de salud? Dice que él defiende la ivermectina. Mira que tiene varias, igual que yo, ¿no? Tengo varias declaraciones que si nos sacan mis declaraciones del año pasado, probablemente recomendábamos la cuarentena. Han pasado 2 horas después y esto es el último recurso, no lo recomendaríamos, salvo que fuera, no sé, si nos tenemos que tirar la toalla. Entonces, hay mucha información que cambia. En el caso del doctor Carlos Poma, él tiene varias declaraciones en ese sentido, ¿no? En algún momento sí dijo que apoyaba la ivermectina, y en las conversaciones recientes que hemos tenido con él lo declara rotundamente. Entonces, hay que actualizarnos permanentemente, y es el mensaje positivo que hay que dar. No podemos dejar de actualizarnos, la pandemia sigue en desarrollo y todo el tiempo tenemos que estar flexibilizándonos para poder adoptar las nuevas tecnologías, las nuevas evidencias e informar mejor nuestra toma de decisiones. Muy cierto. Muchísimas gracias. Ahora sí lo dejo ir, doctor. Muchas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias. Gracias por esta comunicación. Hasta luego. Cuídense mucho y vacúnense, por favor. Gracias. Nosotros regresamos, señor, señora, con sus preguntas y respuestas.